Me presento Acosta, soy la directora de operaciones de Zona Franca de Occidente. Dentro de nuestra política está generar encadenamientos con universidades y con el sector privado y mucho más fortaleciendo la academia. Entonces, muchas gracias por el espacio. Gracias a la Universidad de La Salle por este acompañamiento, esta participación. Le damos la bienvenida al profesor Carlos González, administrador logístico, especialista en gerencia logística y magíster en gerencia de la cadena de suministro. Al doctor José Armando, muchas gracias por estar acompañándonos, profesional en comercio internacional, con especialidad y magíster en Pensamic estratégico y prospectiva, doctorado en administración de empresas. Ojalá disfruten este espacio, este webinar, que buscamos fortalecer pues la academia y muchas de las personas que se van a conectar son de nuestra zona franca de Occidente y también pues terceros que quieran enriquecer el conocimiento. Entonces les agradecemos mucho Universidad de La Salle, muchas gracias por participar y contar siempre con nosotros. Bienvenidos profesores, ya está el micrófono abierto para ustedes. Buenos días, Caterina, muchas gracias. Antes de iniciar, pues presento al director del programa, el doctor José Armando Hernández Bernal, que también pues va a estar aquí acompañándonos un momento y quería pues, darles un saludo de bienvenida. Entonces, señor director, adelante. Muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Tuve algunos problemitas aquí técnicos. ¿Sí? Vale, muy amables. Pues muchas gracias para nosotros como Universidad de La Salle y como programa de finanzas y comercio internacional. Es muy gratificante poder estrechar estos lazos de amistad y sobre todo pues articularlos un poco con la realidad empresarial. Nosotros como programa de finanzas pues tenemos de finanzas y comercio internacional, tenemos por supuesto una responsabilidad muy grande en todos estos temas que tienen que ver con la internacionalización, que es el tema que nos convoca a conversar el día de hoy y sobre todo por la coyuntura en la que estamos. Pues para nadie es un secreto que la nueva reforma tributaria o la ley 2777 del 2022 definitivamente nos marca unos derroteros y hay que decirlo, unos retos frente a la forma como se va a abordar la internacionalización. Entonces nosotros desde la academia, por supuesto, hemos estado muy atentos a todos estos cambios que se están dando y parte de eso que seguramente aquí los profesores José Armando de Asa y Carlos González conversarán en particular, nos hemos pensado en algunas ofertas académicas que respondan un poco a esa problemática. Nosotros como universidad y como facultad estamos ofertando en este momento una especialización en internacionalización de las organizaciones precisamente pues se alinea por supuesto a todas estas realidades y necesidades que hoy por hoy tienen las zonas francas. Entonces, para nosotros, vuelvo a repetir, es un gusto participar en este tipo de actividades. Es muy interesante estrechar esos lazos entre la academia y el sector empresarial y pues favorecemos, por supuesto, el relacionamiento con algunos aliados y la zona franca de Mosquera es uno de ellos. Entonces, bienvenidos, esperamos que sea provechosa esa participación en ambas vías. Seguramente nosotros también como universidad y dentro de este rol académico que tenemos, pues nos llevaremos también algunas preguntas, inquietudes que esperamos, por supuesto, responder. Entonces, muchas gracias, bienvenidos y que sea una jornada muy fructífera para todos. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, doctora Catalina, también muchas gracias por la presentación. Voy aquí a compartir la presentación que vamos a ir desarrollando el día de hoy. Em, entonces, pues ahí me confirman si la están viendo. Em, bueno, un segundito aquí comparto la pantalla que se me olvidó. Qué pena con ustedes. Listos. Ok. Ahí están viendo la presentación. ¿Me confirman, por favor? ¿No, Carlos? Todavía no, ¿No? yo No, no la ¿Será veo. que es que no la... Acá, un segundito. Porque le hicimos y está... Listo, ya. Por acá.
Listo, ya. Listo. Bueno, entonces, como mencionaba, pues muchas gracias a todos por la asistencia. Nosotros, junto con Carlos, mi nombre es José Armando Daza Ávila, ya como nos presentaba la doctora Catalina, pues y Carlos Alberto, vamos a hablar con ustedes hoy, más que todo es compartir como un poco la experiencia desde el mundo laboral y también desde el mundo académico de los nuevos cambios que han habido pues con todas estas modificaciones en la legislación que afectan también pues a las empresas que están ubicadas en zona franca y, y pues también específicamente vamos a hablar acerca de ese plan de internacionalización que ha generado pues algunas dudas y que también siempre en las empresas que están en el mercado nacional, en el mercado local, cuando toman esa decisión de internacionalizarse, de entrar a un mercado exterior, pues genera ciertas incertidumbres, dudas de cómo poder seleccionar un mercado, cómo ingresar a ese mercado. Y hoy pues vamos, la idea pues en esta hora y media, casi 2 horas que vamos a estar compartiendo con ustedes, es darles algunas recomendaciones, algunos procesos, tips de cómo hacerlo. Yo pues personalmente estuve pues trabajando con ProColombia también mucho tiempo y desde allí pues tuve la oportunidad de conocer y asesorar a las empresas y ver cómo es su realidad en el día a día. Y sobre eso pues hemos venido trabajando también a nivel de investigación en esos procesos de internacionalización y en metodologías que les permitan pues hacer un proceso mucho más expedito y organizado. Entonces el objetivo de la reunión es justamente la sesión del día de hoy es ese, es compartir con ustedes métodos, fuentes que podamos utilizar, que sean muy confiables y eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. La presentación pues tiene como 3 momentos. La primera pues vamos a hablar un poquito del contexto de lo que ha pasado con esas reformas en la parte de régimen exterior. Luego vemos la parte de selección de mercados y por último miramos un poco la parte de logística de esa cadena de distribución para también pues como mencionaba tener algunas fuentes, metodologías para poder hacer todo ese proceso y tomar esas decisiones tan importantes de a qué mercado poder ingresar con los productos. Entonces, pues inicialmente Carlos pues va a hablar acerca de justamente de esas situaciones que tenemos en la reforma tributaria. Entonces, pues Carlos, le doy la palabra. Bueno, gracias, profe José. Gracias, director. Gracias, Catalina, directora de operaciones de Zona Franca de Occidente. A todos sean ustedes muy bienvenidos. Qué bueno que se dé este espacio para ir lo más importante en estos procesos de que nos indica el decreto 047 del 2024, pues es entender cada día más. Partamos de la premisa que tenemos que entender cómo adaptarnos a las situaciones de este decreto emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, el cual introduce un nuevo régimen de zonas francas con el objetivo de facilitar la internacionalización de las empresas que operan en estas áreas. Este decreto representa un cambio significativo en la regulación de las zonas francas y tiene el potencial de impactar tanto positiva como mejorar operaciones de los usuarios de zonas francas. ¿Qué tenemos que entender o empezar a invitarlos a ustedes en el día a día? Y la gran pregunta es por dónde empiezo a trabajar este tema de decreto. Pues digamos que el decreto tiene unos aspectos muy interesantes de analizar con respecto a la flexibilidad. El nuevo régimen ofrece mayor flexibilidad a las empresas para establecerse y operar en zonas francas. ¿Qué ayuda cuando usted analiza operativamente el decreto? Se eliminan requisitos mínimos de inversión y se simplifican los trámites administrativos. Ojo, eso dependiendo de cada usuario. También sigue el tema de los beneficios tributarios. Las empresas en zonas francas gozan de una tarifa de impuesto de renta del 20% sobre sus exportaciones, lo que les hace más competitiva en el mercado internacional. Que nos ayuda también digámoslo, dentro de ese sacar eso positivo es la promoción de la internacionalización. El decreto busca activamente promover la internacionalización de las empresas en las zonas francas, brindándoles herramientas y apoyo para su expansión a nuevos mercados, que ese es el objetivo.
Desde el punto de vista de logística y cadenas de suministro, el decreto busca mejorar la eficiencia logística. ¿Cómo? Reduciendo, haciendo que usted analice las operaciones de logística en tiempos y analizar el tema de costos asociados en el transporte y las importaciones y las exportaciones. Digamos que el decreto 047 del 30 de enero del 2024 amarra 5 artículos que está desde dentro del artículo 87 hasta el artículo 93. Nosotros nos vamos a centrar en dos muy importantes. El primero que ustedes ven es el artículo 87, que define el plan de internacionalización y anual de ventas. ¿Qué nos dice acá? Oiga, señor usuario, establezca los objetivos máximos de ingresos netos y operaciones del TAN y además ingresos diferentes al desarrollo de su actividad. La primera recomendación que nosotros hacemos a partir desde la academia y desde las consultorías y desde el trabajo con usuarios operadores es que tiene que establecer muy bien los mercados internacionales. ¿A dónde voy? Que eso es lo que vamos a entrar a revisar. ¿Qué es importante también? Constituya un habilitador para que el usuario industrial pueda optar por aplicar la tarifa de renta preferencial del 20%. En la vida real, cuando nosotros hablamos con las empresas, ustedes que están en los usuarios industriales, los usuarios de servicio en las zonas francas, dicen, bueno, ¿cómo constituye eso para aplicar este artículo de la normatividad? Lo que nosotros necesitamos es establecer un plan. Establezca el plan donde usted tiene que analizar sus planeaciones de la demanda, tiene que analizar sus planeas y sus análisis de riesgos jurídicos, aduaneros, tributarios, cambiarios y de planeación. Este plan, según este artículo, usted debe definirlo para cada vigencia. Quiere decir que ya vamos a ver en el siguiente slide para que ustedes puedan revisar cuándo presentarlo. Y lo más importante que hemos aprendido desde ese momento a hoy es que las metas de los ingresos deben obtener y deben ser reales, ¿cierto? Entonces, ¿qué beneficios deben tener? Pues exportación de bienes y servicios, pero que sean reales. Hemos encontrado planes que ustedes o las empresas por cumplir una norma generan y dicen, mire, ya cuando estoy analizando mis planeaciones de la demanda o estoy analizando las operaciones, realmente no lo voy a cumplir. Entonces, este webinar que está ofreciendo la universidad junto con la zona franca de Occidente quiere darle esos tips para que sea un plan cumplible, pero que cumpla la norma y que cumpla y tenga su beneficio. Definitivamente es muy importante que las operaciones del territorio aduanero nacional se cuenten, tengamos bien establecido qué va a exportar fuera del TAN y qué va usted también a tener relaciones con el usuario, con el territorio aduanero nacional. Los ingresos diferentes al desarrollo de la actividad para el cual fue autorizado, reconocido, calificado, pues usted tiene que analizarlas muy bien. ¿Por qué? Porque el plan nos pide que sea específicamente lo que usted realiza. Siguiente, profe. Gracias. Otro requisito que vemos dentro de esos 5 artículos del decreto 047 del 30 de enero del 2024, algo que nos cae muy bien es el artículo 89. ¿Cuáles son los requisitos para la suscripción de este plan de internacionalización y anual de ventas? Nosotros cuando veíamos este artículo lo analizábamos y con la experiencia que hemos tenido, siempre las personas nos dicen en las empresas, ¿cuándo lo debo presentar? Ese punto, ustedes lo ven en este slide, en el tercer punto donde dice presentación de solicitudes para suscripción del plan. ¿Cuándo lo debes hacer? En el año grabable, en 2024, ya se debió estar presentando el 30 de junio del 2024. Para las vigencias futuras, en los años grabables del 2025 y siguientes, cada 30 de septiembre del año anterior, de aquel del cual se pretende aplicar la tarifa diferencial. O sea, para que usted pueda tener esa tarifa, usted ya debe estar presentando sus planes dentro de estos rangos de fechas para que usted pueda tener. Pero, ¿qué debe hacer usted? Usted debe hacer el documento como indica la normatividad, como debe hacer en presentación ejecutiva, debe identificación, su usuario industrial, dónde está calificado, todo lo concerniente a su actividad. Debe hacer una acreditación de facultades de representación legal para suscribir el plan. Quiere decir esto, que su representante legal se compromete, la compañía se compromete ante el ministerio a través de su representante legal que se va a cumplir.
debe hacer un resumen ejecutivo del plan de internacionalización y les agradecería mucho su ayuda para que ustedes tengan en cuenta de aquí en adelante lo que vamos a ver. Porque cuando uno va a mirar en el ministerio y evaluar estos planes, junto con las entidades de apoyo que ofrece el contexto del comercio exterior en Colombia, uno lo que revisa es que los planes de internacionalización a veces son, digamos, lo que son muy abultados en cantidades, en operaciones, en ingresos, pero cuando uno va a analizar las operaciones con respecto al flujo de información, al flujo de operaciones, al flujo de cambio de divisas, al flujo de intercambios de ingresos y salidas, pues vemos que el plan de internacionalización de pronto no se puede cumplir y muchas veces es por eso de las cuales el ministerio lo devuelve. Entonces dice, mire, esto no se va a cumplir, ¿cierto? Otro más importante, no quiere decir que ninguno de estos puntos, 5 puntos que nosotros hablamos en el artículo 89, no es que no sea importante, pero aquí es donde nosotros queremos darle la mano como Universidad de La Salle, como academia, como profesores que contiene toda nuestra universidad que están en el ámbito real y en la academia es, oiga, haga una proyección total de sus ingresos estimados para el año gravable, pero aparte de los ingresos, de sus costos, de identificar los costos fijos y variables, pues planee muy bien su demanda. Y aquí es donde queremos darles a ustedes el seleccione bien su mercado, que es lo que el profe José nos viene a decir. Bueno, muchas gracias, Carlos. Entonces, ya con esa, digamos, la introducción, recordar un poquito, pues, cómo ha surgido esta necesidad de estar con ustedes aquí en este webinar que nos comentaba Carlos con ese plan de internacionalización que ha generado pues algunas dudas, que pues también es algo dentro de la normatividad, no es tan específico en el sentido, se tiene que vender un plan de internacionalización, tiene que decirme cuánto va a vender y proyectarse, pero no hay unos parámetros como tal. Entonces la idea con esto también es empezar que ustedes dentro de lo que están haciendo o van a hacer en las empresas, podamos empezar a generar esta identificación, esas estimaciones a través de un proceso. Lo que yo vengo aquí pues en la mañana de hoy a compartir con ustedes es esa primera parte donde mencionaba hace un rato, las empresas tienen esas incertidumbres de cuál sería el mejor mercado, y cuál podría ser también los otros mercados a los cuales yo podría llegar a exportar mi producto. Y en esto pues hay unos procesos o una metodología que pues hemos venido desarrollando y que hemos venido aplicando con empresas que pues traigo aquí en la mañana de hoy para, para recomendarles y que le voy a hacer como, digámoslo así, un pequeño taller donde vamos a estar buscando, no solamente viendo qué información se necesita, cómo colocar, cómo incluir esa información, sino también cómo obtener la información, qué fuentes podemos nosotros consultar, que sean eficientes, que también sean de fácil acceso, en algunos casos que no nos cueste nada y en algunos otros, pues que si se tienen algún tipo de suscripción o entidades, por ejemplo, que tengan suscripciones a algunas bases de datos que podamos utilizar para hacer este proceso. Entonces, la primera parte de un proceso de selección de mercados es identificar cuáles son los mercados potenciales a los cuales yo podría llegar. Que pues como ustedes ven en esta gráfica, es la parte final, el resultado de este embudo y es esa identificación de unos 5, 7, 10, 15 mercados a los cuales pues, se considera o considero como empresa que tendrían la mayor probabilidad de vender esos productos por diferentes situaciones que pues vamos a identificar. Digámoslo así, hay dos formas de hacerlo. Una que es esta, que es una forma muy metódica, muy analítica, y otra forma que es una forma más cognitiva, que pues ahora vamos a mencionarla rápidamente. Em, ¿Qué es lo que primero uno debería hacer en ese tipo de procesos? Y eso pues va claramente relacionado a los principios básicos de lo que uno hace en mercadeo, y es quién está comprando mi producto, dónde está la demanda, quién compra, quién importa, en este caso pues si vamos a exportar, quién importa ese producto, qué países importan esos productos que yo tengo y que quisiera vender en el mercado exterior.
Entonces, este primer punto es identifiquemos eso, la demanda. ¿Dónde está ubicada la demanda? Que en este caso van a ser los importadores. Luego de eso, identifiquemos cómo es el comportamiento de esa demanda. Lo que buscamos, y nuevamente voy a los principios básicos, es mercados, países en este caso, que estén creciendo en las compras año a año de ese producto, porque eso me está garantizando que la demanda está creciendo, que no tiene, que se está viendo satisfecha con la demanda importada y que requiere esa demanda importada para seguir consumiendo ese tipo de bienes. Y eso me daría un mercado que es dinámico, que es creciente cada vez. Luego, la variación de esas importaciones, el tamaño del mercado, la variación de las importaciones y tratar de ubicar una demanda que esté insatisfecha, que sería a través de una balanza comercial que sea deficitaria, donde pues lo que podemos ver son países que para poder satisfacer la demanda de su mercado local, de sus consumidores, necesitan de las importaciones, donde inclusive las importaciones son mucho mayores a las exportaciones, por lo tanto, se requiere sí o sí de productos importados para poder llegar a satisfacer esas necesidades que tiene ese mercado local. La idea de esto es hacer un proceso que sea tipo embudo, por eso pues esta gráfica, donde pues arrancamos con un montón de países, digamos, un producto puede tener 180, 190, 210 países que lo importen, y a través de esos datos, de cuáles son los países que más importan, cuáles son los países o la demanda que más va y viene creciendo y la balanza comercial, vamos eliminando, vamos decantando países y al final del proceso, la idea es tener ya un número mucho más pequeño que me permita poderlo comparar y poder revisar ciertos indicadores de una manera mucho más fácil para poder tomar o identificar cuáles son los mercados que tienen las mejores características para poder ingresar. Entonces, ¿cómo podríamos obtener esta información? ¿Sí? Existen diferentes fuentes que uno podría consultar, como está Trademap, que es una base de datos abierta para países en vías de desarrollo, como el caso de Colombia, que es desarrollado por el Centro de Comercio Internacional. Como mencionaba, esa es una base de datos que utiliza como fuente de información los bancos centrales o los departamentos de estadística de los países a nivel global que le envían la información, se la reportan y ellos procesan los datos y estandarizan toda esa información en una base de datos que es de consulta gratuita y libre para países que están en vías de desarrollo. Si ya es un país desarrollado, pues sí hay unos valores de suscripción que se deben pagar. También información de estadísticas de importaciones y demás en la Organización Mundial del Comercio. También está Legiscomex, que esa es una base de datos que pues hay que pagar una suscripción donde se puede encontrar ese tipo de información. Voy a compartir con ustedes, aquí vamos a mirar en mi pantalla, vamos a navegar, vamos a entrar a mirar la página aquí de Trademap. Entonces, si nosotros vamos a consultar un producto, pues como ya la mayoría de ustedes tienen productos identificados, productos que están elaborando, lo primero que me pide es esa base de datos de Trademap, que pues aquí ustedes ven la dirección de ellos que es trademap.org. Hay que hacer una breve suscripción, digitar datos básicos y ya con eso le da su usuario para poder ingresar. Aquí vamos a hacer el ejercicio con un producto, un código arancelario. Generalmente aquí pues uno debe digitar los 6 primeros dígitos de su partida. Trabajemos con el 420221, que son bolsos de mano. Una vez pues aparece aquí la descripción en la cajón de búsqueda, se hace clic. Y aquí pues bueno, inicialmente me muestra como unas gráficas donde me está diciendo cuáles son los países que más importan por tamaño de burbuja y la concentración que hay en esos mercados, un mapa con los países también para uno poder identificar y la evolución que ha tenido esa demanda. Entonces, si uno quisiera, pues simplemente pues ingresa a cada uno de estos gráficos para entrar. Me dice Carlos que no se está viendo la página que quedó en pausa aquí un momentico, no sé qué pasó. Correcto. Creo que aquí en reanudar, ahí ya, vamos a ver. Sí, compartir la pantalla.
Vamos a ver si tocas que, no sé, vamos a dar escritorio. Listo, creo que ahí ya, vamos aquí a mirar un segundito. Qué pena con ustedes. Listo. Voy a compartir, me confirman si ya la están viendo. Correcto. Sí, listo. Ok, es que estaba ahora compartiendo la presentación, pero no compartiendo todo el escritorio. Listo, gracias, qué pena con ustedes. Entonces, aquí pues digitamos el código arancelario, su partida en este primer cajoncito. Y aquí ya me va a mostrar como una información preliminar de comportamiento. Vamos a entrar por aquí en este gráfico, por ejemplo, y en ese gráfico me está mostrando por burbujas, en tamaño de burbujas, cuáles son los países, pues en tamaño más grande, en color amarillo, son los que tienen saldo negativo, quiere decir déficit en la balanza comercial, que importan mucho más de lo que exportan, y unos azulitos que son balanza superavitaria. Entonces aquí uno puede encontrar por ejemplo, que China, que está ubicado aquí, es el país que tiene mayor importación por tamaño de la burbuja y aquí pues la concentración de los proveedores. Entonces es como un primer vistazo, si uno quiere hacer como un vistazo muy rápido. Sin embargo, pues vamos a hacer la consulta, en este caso, por la tabla. ¿Listo? Entonces aquí Trademark me va a mostrar para el código arancelario 420221, que son bolsos de mano hechos en cuero y hechos a mano, las importaciones. Y aquí tenemos toda la tabla de los importadores organizado por el valor del último año que tiene reportado Trademap, que es el 2023. Y aquí vemos que el mayor importador es China, luego viene Estados Unidos, Hong Kong, Francia, bueno, y demás países. Aquí incluye, pueden ser, como ustedes ven aquí abajito, son 9 páginas, cada página tiene 25 países, pues tenemos casi 200 países aquí ubicados. Y aquí tenemos ya unos indicadores. Yo lo puedo consultar aquí, es como la forma más eficiente, es consultar por indicadores, donde ya me está mostrando, por ejemplo, el saldo de la balanza comercial. Me está mostrando aquí un dato muy importante, que es la tasa de crecimiento que tuvo en valor este producto en los últimos 5 años. Está diciendo que a nivel mundial, todo el mundo, las importaciones crecieron el 9%, y este dato me va a servir para poder determinar cuáles son los países que tienen crecimientos por encima de ese crecimiento mundial, que sean los países que tienen mayor dinamismo y por lo tanto cada vez crecen más las compras de ese tipo de productos. Vemos aquí, por ejemplo, como China creció por encima del 9%, Estados Unidos el 10%, vemos Macao pues 74%, Corea el 10%. Entonces aquí ya podemos empezar a identificar con eso que veíamos en la presentación por tamaños de mercado, ¿sí? Uno puede sacar aquí un promedio mundial y decir cuáles son los países que están por encima del promedio, el crecimiento de esas importaciones. También aquí tiene la tasa de crecimiento en cantidades. Vamos, hay productos como materias primas, algunos bebidas, líquidos que se comercializan más por la cantidad que por el valor. Entonces aquí también puedo ver las variaciones y las cantidades importadas. Aquí pues es importante mencionar, como ustedes ven, por ejemplo, aquí en la tasa de crecimiento en cantidades de los últimos 5 años, que no hay información. Esto ocurre porque, si ustedes se dan cuenta, para este producto, porque hay productos que no tienen esa situación, las unidades de medida son diferentes. Entonces, aquí unos países eh, miden las cantidades de bolsos por toneladas y otros las hacen por unidades. Y eso pues hace que no se pueda tener una información estandarizada de, uno, valores y dos, crecimientos. Entonces, pues toca ya mirar los contracrecimientos individuales de cada uno. Tienen la participación que hay, la concentración en el mercado, la participación que tienen las exportaciones como tal. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que China es casi el 35% de concentración, el 23% para Estados Unidos, que eso también me muestra a mí es a nivel de competencia, entre más concentrado esté un mercado, pues es un poco más difícil de acceder para ganar participación. Es decir, pueden haber países que tengan proveedores dominantes, que eso lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces aquí tengo esta información que, si nos vamos nuevamente a la presentación, em, decíamos acá en este embudo, pues que justamente empiezo a identificar cuáles son los mercados que tienen
mejores comportamientos y poder sacar esta lista de países potenciales. Em, y pues ya una vez yo identifique ese listado, hay otra forma de hacerlo, como les mencioné hace un momento, que es la parte cognitiva. Eh, y es el conocimiento que yo tengo ya del mercado. Entonces, muchas veces los empresarios, por viajes, por participación en ruedas de negocios, por revisión de datos en periódicos, en revistas especializadas, empiezan a identificar algunos países que pueden ser interesantes. Que viajó de vacaciones a Estados Unidos y se fue a la Florida y encontró que allí se veía mucho de tal o X producto que usted hacía, o identificó una necesidad en ese mercado que usted considera que puede suplir con su producto, porque algún amigo le dijo, le recomendó o está vendiendo su producto en otro país. Entonces aquí ya empezamos es a través de redes que tenemos, a través de información que conocemos, que adquirimos o que vemos en algunas fuentes, en ferias comerciales, en ruedas de negocios, que empiezo a identificar unos mercados potenciales. Entonces, esa es la parte cognitiva, que pues no quiere decir que no lo puedo hacer de las dos formas. Yo puedo hacerlo a través de este proceso, donde metodológicamente voy identificando unos países con ciertas características y puedo complementarlo con algunos países que yo identifico por mi experiencia que tienen potencial para comprar mi producto. La idea cuál es? Que al final, aquí pues en estas fuentes cognitivas tenemos diarios de negocios como Portafolio, como La República, algunas capacitaciones, conferencias, eventos que hace ProColombia, que hace el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Legiscomes también que hace algunos estudios económicos. Entonces allí podemos encontrar también esa parte cognitiva. Que lo interesante de todo eso y lo que buscamos es generar un listado de países donde vamos ya ahora sí a entrar a hacer un proceso de selección. Vamos a definir cuál es el mercado más interesante, que es el mercado objetivo al que yo quiero llegar. Y para esto, pues lo más sencillo, lo más fácil de hacer es hacerlo a través de una matriz de comparación de mercados que me permite hacer la selección, donde vamos a tener dos tipos de información que vamos a utilizar. Unos datos macroeconómicos y unos datos microeconómicos. La parte macroeconómica son datos generales de un país. Por ejemplo, aquí pues es un ejemplo, no quiere decir que tengo que utilizar esos indicadores, pero son como los más utilizados, más comunes por empresas, por consultores, también en los artículos de investigación que se hacen, como son población, PIB, crecimiento del PIB, la inflación, la evolución de tasa de cambio, el desempleo, el riesgo país, la estabilidad política. Pero pues aquí usted puede incluir otros indicadores que considere que van relacionados con su producto. En este caso, pues estamos hablando de los bolsos. Pero pues si usted tiene un producto que va dirigido a la industria, pues cambiaría algunos de estos indicadores. Si yo voy para industria, por ejemplo, a venderle a otra empresa el comercio que llaman B2B, pues muy seguramente ya no utilizo la población, sino que va a utilizar es el número de empresas o de industrias de ese sector que yo estoy interesado en llegar. Entonces empiezo ya aquí a cambiar ciertos indicadores, pero pues cuando voy a consumidor final, muchos de esos indicadores son los que uno generalmente utiliza o que son más utilizados en las investigaciones y empiezo pues a obtener esa información de cada uno de los mercados a los cuales yo estoy interesado en llegar. Fuentes que se pueden utilizar, que se recomiendan para acceder a ese tipo de información, que es una información general de los mercados. Entonces está el Banco Mundial en la sección de datos, donde uno puede obtener datos de población, de PIB, crecimiento del PIB, en fin, está COFACE, por ejemplo, para el tema de riesgo país, que son datos también importantes del clima de negocios que hay en ese mercado, el Fondo Monetario Internacional, Deloitte, que Deloitte hace unos estudios que son análisis de riesgo país también, y pues ahí uno puede encontrar información. La OMC también tiene algunos datos de estos. Entonces, si vamos a consultar aquí una de estas fuentes, que es como la más, de más fácil acceso, busquemos acá, no lo tengo abierto, entonces ubiquémoslo aquí, que es el Banco Mundial. ¿Listo? Entonces, en Banco Mundial, en esta partecita, como en la mitad de la página, están los datos y aquí pues usted puede consultarlo por país o por indicador.
La forma más sencilla que considero para hacer esta consulta es por indicador. ¿Listo? Donde también, si usted quiere pensar indicadores o que sean como interesantes, por ejemplo, su producto, que es una tendencia cada vez más fuerte hoy en día, eh, que son productos amigables con el medio ambiente, poder incluir indicadores sobre algo de cambio climático o responsabilidad con el medio ambiente. Aquí hay indicadores que uno podría utilizar, por ejemplo, emisiones de CO2, ¿sí? Países que son más sensibles, poblaciones que son más sensibles a justamente consumir productos que tengan bajas emisiones o que no emitan CO2. Entonces uno podría tener aquí algunos indicadores que podría utilizar para poder llegar a identificar esos mercados potenciales. Y pues aquí solamente quiero es como entrar a mostrarles todo lo que hay, pero aquí en economía y crecimiento, un indicador que uno muchas veces consulta es el PIB per cápita, porque eso pues me ayuda a identificar el poder adquisitivo que tiene una población. Y aquí pues ya ustedes ven toda la lista del más reciente, que son datos 2023. Algunos países tienen 2022, pero la gran mayoría ya están actualizados a 2023, con el PIB per cápita para cada uno a precios corrientes. Entonces aquí pues nuevamente esta fuente me permite a mí estandarizar y poder comparar con los mismos datos a todos los países para tener la información lo más estandarizada, lo más homogénea posible. Y es una fuente también muy confiable. Entonces, así puede consultar varios datos de los que mencionábamos en esa tabla. Está Cofase. Entonces, en Cofase, que esa es una empresa francesa, que ellos hacen consultoría y también publican información de inteligencia de negocios. Ellos aquí en su página web tienen la opción de consulta de estudios económicos, y aquí en estudios económicos tienen el análisis de riesgo país. Ellos tienen como dos tipos de análisis, que es riesgo país y el riesgo por sectores. Entonces, en riesgo país, aquí pues simplemente lo que hace uno es que consulta, ¿sí? Escoja acá, por ejemplo, Argentina, y aquí me va a sacar la información general del país, pero lo que nos interesa es esto, ¿sí? Entonces nos dice que el riesgo para ese país es D y que el clima de negocios es B, que pues en este caso pues quiere decir que tiene un alto riesgo, porque pues el riesgo más bajo es A1 y el clima de negocios también está en A. Entonces aquí ellos pues también le explican a uno cómo hacen la clasificación de los riesgos. Puede utilizar otras fuentes, claro, están las grandes empresas que hacen análisis de riesgo país, las calificadoras de riesgo, como empresas a nivel global, que a veces esa información de esas empresas pues son más difíciles de encontrar, pero Cofase pues hace es una fuente confiable y pues inclusive puede usted como sacar todo un informe muy breve acerca de eso. Entonces, con estas fuentes que son nuevamente gratuitas y que son confiables, pues puedo tener un acceso para poder tener una comparación de esos mercados a los cuales quiero llegar. En los datos microeconómicos lo que buscamos ya es tener datos que sean más específicos acerca de mi producto. O sea, aquí ya no estamos analizando el comportamiento general de un mercado, de un país, sino que vamos a analizar es específicamente mi producto, cómo se comporta en esos mercados que yo he identificado como potenciales. Y pues algunos indicadores que uno puede utilizar son el valor importado, que ya eso lo hemos hecho en la parte inicial de la preselección, el crecimiento de esas importaciones, que también ya tenemos información, las importaciones que realizan desde Colombia y ese crecimiento, la variación desde Colombia, que pues es un dato importante en el sentido de saber si ya existen relaciones comerciales, si ya exportamos productos de ese tipo a esos mercados, porque va a ser más sencillo, más fácil poder ingresar, porque pues hay países que no saben qué es Colombia, dónde queda ubicado, o también pues tenemos un tema que nos precede de imagen país, que a veces no es positiva. Y entonces, si ya conocen, ya tienen la experiencia con el producto colombiano, eso puede ser un factor también que pueda incidir en esa toma de decisiones para ese comprador, para ese importador. El índice de desempeño logístico, porque por la parte logística, cómo llego al mercado, cómo llego a ese país, cómo está la estructura logística en el país, pues también
me permite tener una mayor facilidad para poder decir si puedo llegar, en cuánto tiempo puedo llegar, bajo qué condiciones, si ese país tiene las condiciones que requiere mi producto. Los tiempos de tránsito, los puertos, en el caso de que sea marítimo, también se puede hacer el tema transporte aéreo, ya dependiendo pues el tipo de mercancía, que luego pues Carlos va a hablar un poco más al respecto, y los proveedores, que es la parte de concentración del mercado, ¿sí? Entonces es distinto, por ejemplo, llegar a un mercado, en este caso del ejemplo Japón, donde en los bolsos el principal proveedor es Francia y tiene el 40% del mercado, ya es un proveedor dominante. El segundo es China con un 31%, o sea que aquí en dos países tenemos el 70%, y si le sumamos a Italia tenemos un 20%, o sea ya 90% del mercado son solamente tres competidores, donde además tenemos un mercado que o es muy costoso, como es el tema de Francia e Italia como proveedores, es decir, mercado de lujo, o se van más hacia un precio más bajo, que es el caso de China. Es decir, ahí uno puede identificar, por ejemplo, un segmento medio, en el caso de Colombia, que nosotros estamos ubicados en un segmento medio en cuanto a una buena calidad de producto, pero no precios tan elevados, unos buenos diseños, pero sin ser diseños exclusivos, donde podríamos tener un espacio, pero donde claramente no podemos entrar a competir fácilmente en el corto plazo, largo plazo seguramente sí, en el corto plazo con esas empresas o países que son dominantes en el mercado. Entonces aquí esta información me empieza a dar ya un pulso de cómo se comporta ese mercado. Caso, por ejemplo, distinto aquí al de Alemania, donde no hay un proveedor dominante fuerte. El principal aquí es Italia con el 25% y luego sigue China. Entonces eso me permite ver características, diferenciaciones entre los países. Ecuador, donde Colombia tiene el 29% del mercado, por ejemplo. Entonces esa información es clave porque la competencia, los proveedores contra quién me voy a medir, también me va a ayudar a mí a definir si ese mercado, qué tan potencial es para mí o no. ¿Dónde podemos conseguir esa información? Bueno, aquí pues antes de eso, pues algunas fuentes recomendadas. Bueno, la parte de aranceles, que también es importante, ahorita hablamos también de unas fuentes para ellos. ¿Dónde podemos conseguir información de esto? Está Trademap, que ya le vamos a consultar nuevamente. Está el Market Access Map, que es una página web hermana de Trademap, donde aquí encontramos esta información de los aranceles y de las condiciones de acceso para diferentes países del mundo. Entonces, ahorita la vamos a consultar también brevemente para saber cómo ver la información. Y está también ProColombia, que ProColombia en la parte de información para exportadores, tienen información de rutas y tarifas marítimas. Para eso que mencionaba yo en la tablita, acá atrás, de tiempos de tránsito, desempeño logístico, pero Colombia tiene alguna información también allí y otras cosas que nos va a contar ahora Carlos. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esa información aquí en la página de Trademap? Si a mí me interesa, habíamos hablado, por ejemplo, que China, que Estados Unidos son principales compradores mundiales, que tienen crecimientos por encima del promedio mundial. Muy seguramente van a ser países que vamos a tener en ese listado final que estamos elaborando de países potenciales. Si entramos, por ejemplo, aquí a Estados Unidos, me va a mostrar eso que hablamos un momento de la competencia. Entonces, ¿de dónde importa Estados Unidos? Ok, Italia, Francia, Vietnam, Camboya, China. Aquí están los valores. Aquí me está diciendo también la participación. 40% del mercado de Estados Unidos en bolsos es de Italia, el otro 23% es de Francia. Aquí pues vemos claramente unos proveedores dominantes que hablamos hace un momento y productos de también un alto precio, que inclusive aquí vemos, por ejemplo, que Estados Unidos ese tipo de productos los compra por unidad, donde el valor unitario promedio, un bolso promedio en Italia, en Estados Unidos proveniente de Italia es de $338, uno de Francia es de $1,251, mientras que lo que compran de Vietnam vale $37 o $32 por unidad. Obviamente son precios promedio de diferentes marcas, viene el tema de nacionalización, pero aquí ya me está también dando a mí un indicador de ese mercado, cómo podría yo entrar, con qué estrategias, si me voy a cómo es el mercado de alto precio, de mediano precio, bajo precio, contra quién me voy a medir. Entonces, esta tiene información muy interesante. Las tasas de crecimiento de cada uno, vemos como Italia, como Francia vienen creciendo muy por encima del promedio mundial, en Estados Unidos al 14, al 23% en promedio en los últimos 5 años.
Si yo quisiera ver el último año, por aquí ustedes ven valor importado en el último año ven ustedes que cayeron, ¿sí? O sea, entre 2022 y 2023, las importaciones que hizo Estados Unidos bajaron 18% desde Italia y 4% desde Francia, 18% de Vietnam, pero en promedio, desde el 2019 al 2023, crecieron. O sea que ahí toca mirar si ese es un comportamiento puntual por algo que pasó en ese año o es un indicador de que viene desacelerándose esa demanda. Entonces, aquí, pues, nuevamente me está dando una información valiosa al momento de identificar los mercados y compararlos para tomar esa decisión. Em, si quiero ver acá el Market Access Map, que mencionamos el tema de aranceles, que también es algo que le interesa mucho a las empresas. ¿Cómo funciona? Aquí, pues uno lo que hace es en el país exportador, escojo Colombia, porque es el país de donde estoy vendiendo el producto. El mercado destino, puedo seleccionar Alemania y aquí me va a pedir a mí el código arancelario, que serán los 6 dígitos, 420221. Si yo tengo el código completo, o sea, código nacional, que son 10 dígitos o 9 dígitos, lo puedo hacer acá directamente y aquí deshabilitaría el sistema arancelario y le daría clic acá para que me cambie a línea arancelaria nacional. En este caso no lo tenemos, entonces 6 dígitos, que es lo más fácil para hacer. Perdón, me quedó aquí mal, 420221. Y aquí usted selecciona, ¿sí? Le dice buscar y me va a mostrar acá la información donde me dice algo importante. Y es, este código arancelario viene en esta partecita dividido en dos. Pues, lo desdobla, hay países que no desdoblan, y me dice, mire, en Alemania puede ser por descripción ese producto que son bolsos de mano hechos a mano o si no, bolsos de mano que no son hechos a mano, o sea, los demás. Entonces tengo que aquí escoger cuál es el mío porque puede cambiar el arancel y las condiciones de acceso dependiendo de los materiales o dependiendo de la fabricación, ya eso de la descripción que yo tenga. Si escojo la primera opción, que son hechos a mano, pues aquí ya me va a decir, Colombia paga el arancel que tiene Alemania general es 3%, pero Colombia tiene 0% de arancel. Si ya yo quiero saber por qué, entonces aquí es doblo y me va a decir que porque tenemos un TLC con la Unión Europea y por eso tenemos un 0%. Y aquí abajo me va a decir, esto que dice remedios comerciales es si tenemos algún tipo de problema comercial con el país, entonces pues aquí aparecería, no es este el caso, y aquí los requisitos para entrar. Entonces, por ejemplo, si hay requisitos de etiquetado, requisitos de empaques, de embalajes, de materiales. Aquí en Alemania hay dos. Uno que aquí me va a mostrar que son por tema de, como son productos en cuero, pues que no sean pieles de animales específicamente más domésticos como perros, como gatos, que eso lo prohíben. Y también por motivos religiosos, pues también algunas restricciones en eso que son también pieles de gatos y perros. Entonces, en esto me va a mostrar a mí condiciones, pero ese producto, por ejemplo, tiene esa ventaja que no hay tantas restricciones, salvo uno que el tipo de cuero del animal del cual se va a utilizar. En productos, por ejemplo, como libros o demás, pues que sea de bosques renovables, en ropa, el tema etiquetado. Bueno, aquí le vamos a mostrar todas las reglamentaciones. Entonces, pues es bien útil en la parte de condiciones de acceso al momento de ingresar y no solamente quedarme con el arancel o gravamen arancelario que me pueda cobrar un país. Em, y por aquí está la página de ProColombia. Entonces, en la página de ProColombia, ellos tienen, vamos a consultarla desde ceros para que no tengamos toda la ruta. En la página de ProColombia, pues ellos tienen aquí una partecita donde dice exportador y dice herramientas para el exportador o herramientas del exportador, donde encontramos acá una parte que es el simulador de costos logísticos, que eso va a hablar más adelante Carlos, un director logístico y las rutas y tarifas. Entonces aquí en rutas y tarifas ellos tienen una información de, por ejemplo, cuánto tiempo de tránsito hay hacia otro país, que son esos perfiles logísticos, para uno mirar también al momento de hacer toda mi planeación, de saber cuántos aeropuertos hay o cuántos puertos,
los tiempos de tránsito, los costos de contenedores, podría a través de esas herramientas tener esa información. En este momento, no sé qué pasa con la página ProColombia, creo que la actualizaron, esta parte de perfiles logísticos no está cargando, se vuelve y carga la misma página, pero más o menos un perfil logístico tendría esta información, que eso es un ejemplo de lo que ellos tienen allí, donde aquí me aparece, por ejemplo, esa información que les decía del índice de desempeño logístico para comparar los países, qué tan eficientes son, la parte marítima, donde me dice que los puertos desde Colombia, desde cada puerto de Colombia, eh, cuántas conexiones hay, si hay transporte directo o no, y los tiempos de tránsito. Si mi producto se va por aéreo, pues también me va a mostrar cuáles son las líneas aéreas, cuáles son las conexiones y la frecuencia que son qué días de la semana, cada cuánto está saliendo un avión con carga para esos destinos. Porque pues eso me va a uno, qué tan lejos, qué tan rápido puedo atender a mi comprador y también qué empresas me pueden prestar ese servicio para poder cotizar, por ejemplo, y hacer como tal mi oferta comercial. Entonces, estas son páginas que me pueden servir para poder identificar y seleccionar, comparar esos mercados que ya tengo preseleccionados y definir cuál sería el mejor mercado como tal. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Pues simplemente es llenar la información, calificar, una calificación simple. En este caso, tengo 5 países, por lo tanto, califico de 1 a 5. ¿La idea cuál es? Si yo tengo 7 países, califico 1 a 7. Si tengo 10, de 1 a 10. Evitar que tengamos calificaciones que me generen al final valores iguales, porque entonces no va a poder tomar la decisión. Y pues hago la sumatoria en cada uno. Igual hago con lo micro. Al final tengo como unos resultados. Pero también podría llegar a ser una calificación mucho más diferenciada, porque, por ejemplo, aquí en este caso, pues tenemos 2 países que tienen unas calificaciones muy similares, que sería casi que un empate técnico. Y para eso podemos hacerlo a través de asignarles una ponderación. Entonces aquí se asignan unos pesos porcentuales, por ejemplo, en esta que está acá, pero eso ya va a depender del producto y de yo como empresario qué considero que es más importante para mi consumidor. Por ejemplo, para el caso de bolsos en cuero, debido a que son productos de más alto precio, hechos a mano y demás, pues le doy un peso más fuerte al PIB per cápita y le doy un peso menos fuerte al riesgo país. Entonces, eso va a depender ya de cada producto y de la experiencia que tiene cada uno. Y lo que hago simplemente es coloco los pesos ponderados y luego pues califico, multiplico por la calificación que le había dado y voy a tener al final este resultado. ¿Listo? Entonces, ya con eso que defino acá, pues que mi mejor mercado definitivamente es Alemania, que sería el mercado a corto plazo, luego Japón, Francia, y con eso ya sé que mi mercado objetivo, el estudio de mercado, mi plan de internacionalización debería ir dirigido hacia Alemania con base en toda la información que estuve evaluando. Quedaría pendiente pues hacer ya un estudio mucho más profundo del consumidor en Alemania, un estudio primario y demás, que eso ya es otro proceso que uno hace. Entonces, hasta aquí lo que quería compartir con ustedes de ese proceso. Carlos, pues va a hablarles ya de la parte de cómo llego, por ejemplo, a Alemania, cómo hago todo mi costeo, mi logística, para poder tener la otra parte de todo ese proceso de internacionalización. Entonces, gracias por el tiempo. Ahora al final, vamos a responder, vamos a dar unos 15 minuticos, 20 minutos para responder preguntas. Entonces, Carlos, pues adelante, dejo de compartir y usted comparte su presentación, ¿cierto? Claro que sí, profe, muchas gracias. Muy amable. Listo, Es perfecto. muy interesante lo que el profe José Armando nos dice, porque figúrese que desde el tema de logística tenemos que iniciar nosotros, permítame comparto, voy a compartir, denme un minuto, por favor, denme un minuto, por favor, comparto aquí ya. ¿Me confirman si ya lo ven, profe? ¿Tú me ayudas si lo ves? Sí, allá se está viendo. Ok, muchas gracias. Algo que decía el profe José Armando que es muy importante es que desde la logística nosotros tenemos que entender muy bien qué productos a exportar. Entonces usted inicia su proceso con unas preguntas muy importantes después de este análisis de selección de mercados. ¿Ha seleccionado sus productos a exportar?
Después, el segundo punto tendría que ser desde el contexto de logística, ¿tiene documentada la ficha técnica de sus productos? Cuando hablamos de la ficha técnica, nosotros necesitamos entender primero, ojo, estamos hablando desde el concepto de logística, es qué necesita que mi producto se entere o qué características necesita la regulación aduanera de ese país que mi producto lleve en la ficha técnica. Es importante saber eso desde el punto de logística. Después, desde logística, nosotros tenemos que tiene ventas en una ciudad diferente a su domicilio donde usted encontró su mercado. ¿Por qué? Porque usted ya tiene que empezar a hacer su plan de ruta. Desde el concepto de logística interna, llamémoslo así, de un proceso, a la logística internacional. Lo otro que usted se tiene que empezar a preguntar desde sus empresas, desde el día a día, es, ¿la empresa cuenta con certificaciones de calidad? Oiga, mi producto necesita esos bolsos que hablaba el profe José para llevar a Alemania, necesito certificación de calidad. Oiga, usted identificó dentro de la investigación de mercado que el cuero, por ejemplo, Europa tiene que llevar una trazabilidad de sostenibilidad que pide la Unión Europea para eso. Lo otro, ¿cómo identifico que mi producto tenga ventaja competitiva? Cuando hablamos de esa ventaja competitiva desde el punto de logística, ¿qué costo, qué tiempo, qué características de sus empaques, embalajes y envases y etiquetas debo cumplir? Para eso, uno de los tips que el profe José nos daba era el perfil logístico. Aquí es muy importante, aparte de los análisis de precio de venta. ¿Tiene un proceso de producción establecido, organizado, documentado? Seguramente sí, pero hay que importante evaluar sus procesos de producción, ya sea de servicios o de producción de materias primas o de productos finales, porque es importante. ¿Por qué? Porque eso me lleva a la siguiente pregunta que tiene que hacer. ¿Tiene una estructura de costos de producción definida? ¿Qué pasa con las variaciones del cambio? ¿Qué pasa con las variaciones de la demanda? Cuando usted tiene esa pregunta ya resuelta o controlada con los indicadores de gestión, usted debe revisar la siguiente pregunta. ¿Ha establecido su pedido mínimo de exportación? ¿Qué es lo mínimo que usted puede vender y cuál es su compromiso de venta? Después, cuando aporta de logística, usted revisa, cuenta con una imagen corporativa atractiva para el mercado internacional. El profe José nos lo decía eso desde el punto de vista de la investigación de mercado, desde la investigación de la demanda. Y demanda es saber cómo segmento y conozco a mi cliente final. Eso nos lleva a este slide muy importante, que es costeo y logística. Partamos del concepto rápido de logística porque a nosotros nos dicen que logística es llevar. Es válido. Figúrese que el Logistic Consult Management, que es la institución mundial de logística, nos dice a nosotros que la logística se tiene que analizar desde el punto de vista de que es un flujo de información. Un flujo de información. Cómo usted recibe su pedido, cómo lo lleva. Pero aparte de ese flujo de información, donde el objetivo es un intercambio de un bien y servicio, usted también va a recibir ese flujo de información a través de ¿qué? De un flujo financiero, de un flujo aduanero, de un flujo de empaques o de análisis de la carga. Y ese análisis de la carga no es solamente saber que mi cliente necesita en un empaque, embalaje y envase de esta característica según el mercado, sino cómo la mercancía va a tener o se va a comportar en esos diferentes escenarios de la logística internacional. Entonces, con este preámbulo, trayendo a colación lo que el profe José nos decía, les doy la bienvenida. Mi nombre es Carlos González, como decían al inicio, soy administrador logístico, especialista en gerencia logística y en Big Data y con magíster en gestión de la cadena de suministro. Nos apasiona desde la universidad contar con ustedes para que ustedes entiendan y nos ayuden a aprender y a empezar a hablar del mundo de la logística. ¿Qué aspectos ustedes deben tener en cuenta para darle respuesta desde la logística? Oiga, transporte. Oiga, no es solamente saber escoger el proveedor de transporte. Al proveedor de transporte usted tiene que saber escoger porque se vuelve un aliado. No es solamente contratar un operador logístico, un 3PL, 4PL, 2PL, y cargue y llévese. No, figúrese que hoy en día una de las tendencias logísticas internacionales que nos da un operador logístico muy importante en el mundo
es que el transporte es casi el 35% del costo de la venta internacional. Entonces, hay que saber optimizar el transporte. ¿Cómo? A través del tema de la cubicación de la mercancía, a través de la selección del empaque, el embalaje y el envase, pero con la correlación de qué necesita el cliente y cómo lo quiere. Negociación de instrumentos financieros. Hay que saber negociar mis formas de pago, mis costos, cómo voy a retribuir esas divisas que me llegan y cómo yo tengo que pedir créditos, formas de pago ante las diferentes entidades bancarias para que su utilidad en su negociación, en su logística, en su internacionalización, pues tenga el suficiente músculo financiero. Oiga, es algo muy importante el siguiente slide que nos dice aquí, los invito a que se lleven este mensaje hoy desde la logística, es obtención de una cobertura de seguros. No es solamente colocar un seguro, no es solamente que la mercancía sufrió un daño o yo llegué con cantidades incompletas o con novedades, es un análisis de riesgo. A nosotros siempre nos dicen que la mercancía debe ir sujeta, pero figúrese que la logística internacional nos invita a hacer un contexto de análisis logístico a través de transporte, proveedores, ¿cierto? Y carga. Pero también yo necesito hacer un análisis de riesgos aduaneros. Como nos decían en ese perfil logístico, ¿qué requiero aquí para salir desde la zona franca? Pero ¿qué requiero allá en ese país de destino? O si en eso, mientras yo le llego a ese país, saliendo desde la zona franca, si yo hago triangulaciones o hago mi producto cruza terceros países para llegar al país definitivo, pues qué reglamentación, qué jurisprudencia de manera necesito para cumplir en ese tercer país. Es importante tener el cumplimiento de los trámites. Entendamos, porque muchas veces nosotros lo que hacemos las empresas es contratar un operador logístico integral, pero ese operador logístico integral ya es experto en hacer todos estos procesos, pero usted como generador de carga, si usted está en el rol de generador, debe saber qué cumplir saliendo de zona franca, en el puerto, en el transporte internacional, en la aduana de destino y en el transporte de última milla para llegarle a su cliente. Entonces, es importante entender eso. Algo muy importante que siempre nos recalcan cuando usted conoce empresarios del exterior y dice, Colombia tiene productos excelentes, son muy buenos, pero hay algo que están aprendiendo y llevamos muchos años aprendiendo y es el embalaje etiquetado en base del producto. ¿Por qué? Un ejemplo claro es que la Unión Europea a nosotros nos pide, a los países de Sudamérica, en ese contexto de integración económica internacional, es que, oiga, si usted me va a traer un empaque, embalaje y envase de madera, por favor me ayuda con una trazabilidad de sostenibilidad de esa madera. ¿Qué quiere decir? Pensando en los objetivos de desarrollo sostenible, pensando en la responsabilidad social compartida que debemos tener en estas operaciones, yo debo mostrarle a la Unión Europea, por ejemplo, en Alemania, en sus bolsos, que tengo un proceso de sostenibilidad limpio. Para eso están las normas y procesos que me certifican eso aquí en Colombia o los entes internacionales. Pero también debemos entender que el huacal, la estiva, tiene que tener unas condiciones muy importantes con respecto a todo el tema de economía circular. ¿Qué significa eso? Oiga, aparte que nosotros debemos cumplir una norma en las estivas, la norma 15 de la FAO, donde me pide y todo el fitosanitario aquí en Colombia que debe ir inmunizado, pero yo debo demostrar que esa estiva es de un árbol que fue regenerado. Eso nos piden a nosotros, eso es lo que el sistema les pide. Algo muy importante, logística, porque logística no es solamente cargar, llevar, transportar aduana. La logística, necesito saber si a mi cliente le llegó bien. El indicador claro es el ticket de recompra. Si usted exportó bien esos bolsos, cumplió toda la normatividad a un buen precio, el ticket o llamémoslo ticket, el indicador que usted va a tener que esa gestión logística se hizo bien es cuando su cliente le vuelve a comprar. Ahí es donde el sistema sale de la mejor forma. ¿Cómo entiendo esto? Pues entender que el costo de la distribución física internacional, pues usted lo debe tener claro. Aquí un paréntesis grande.
Logística internacional es el flujo de intercambio, es el flujo de información donde hay un intercambio de bienes y servicios, ¿cierto? En flujo aduanero, flujo de finanzas, flujo del dinero. ¿Cuál es la diferenciación entre la logística internacional y la distribución física internacional? Usted gestiona ese flujo, pero la distribución física internacional ya es pensado en el flujo de la carga, de la mercancía. Entonces usted tiene que pensar en el empaque, embalaje, cómo unitarizo, cómo cubico, cuáles son mis proveedores, mis agentes, qué documentación necesito, cuáles son mis intermediarios bancarios, cómo voy a cargar la mercancía, ¿cierto? ¿Cómo la voy a descargar? ¿Cuál es el modo y medio de transporte que necesita mi producto según su naturaleza y tipo de carga? ¿Cuál es el seguro que yo debo tener? Y ojo aquí, muchachos, ¿por qué? Porque aquí es donde estamos teniendo muchas oportunidades de mejora en todos los procesos de logística internacional, porque de parte de Nicoter es importante analizar el riesgo del seguro. A veces las empresas nos dicen a nosotros, no, yo no pago un seguro todo riesgo de manipulación, porque para eso dependiendo su Incoterm, pues depende del comprador o del vendedor. Cuidado, porque hay unos alcances mínimos y unas coberturas mínimas. Y puede ser que por entender que de pronto ese seguro se nos vuelve un costo, hace que perdamos el cliente y una venta es muy complicado volverla a recuperar. Es importante saber los almacenamientos, cómo se debe manipular la mercancía, qué tipo de almacenamiento voy a hacer, cómo debo cargar. Aquí vienen los temas de pictogramas, como el tema de marcación. Como es la manipulación preembarque y manipuleo en el embarque. Esos son los costos directos que tenemos, pero también hay que tener unos costos administrativos y tenemos que tener también todo el tema de capital de inventario, su inventario, cómo maneja, sus capacidades de producción, cuánto vale eso tenerlo. Cuando hablamos nosotros de los costos, hablamos de los costos de los agentes intermediarios, ya sea transporte aduanero, operador logístico integral, lo que nos van a por lo general a tener son los costos de regulación, de capacidad de infraestructura, capacidad de oportunidad en rutas, capacidad en espacios, la infraestructura de comunicación, de estar enterados. Algo muy importante desde la logística, porque el mundo de la logística es súper grande y muy bonito, es que dentro de la logística usted tiene que tener una selección de proveedores. ¿Y usted cómo selecciona a su proveedor? Oiga, es que eso se hace el área de compras. Si alguna empresa lo hace así, sí, pero es que la logística invita a que ese flujo de información no solamente esté dentro del área de transporte. Transporte tiene que ir a hablar con compras para dar el perfil de ese proveedor. ¿Por qué? Para mirar esa idoneidad de ese agente logístico. Debe ser un proveedor especializado, por favor. Vemos que muchas oportunidades entender por reducir costo, aumentamos el riesgo de la manipulación de la carga. Entonces, ahí es donde, por lo general, viene la selección de proveedores en agentes de carga, agentes de aduana o agentes marítimos, si usted puede hacer las operaciones. ¿Qué me cotiza cada agente? ¿Y por qué estos slides? Porque cuando vemos las operaciones, las empresas que se dedican a su core, que es a fabricar, a producir, a vender, muchas veces los costos nos dicen a nosotros cuando llegan a nuestra universidad en estos talleres que tenemos con las empresas, en este contacto con el agente real, en estas consultorías hacemos, mira, es que no sé por qué sale esto, por qué me cobran, qué me debe cobrar cada intermediario. Entonces, los agentes de aduana por lo general cobran todos los trámites de exportación. ¿Y qué son los documentos de exportación? Pues hacen todos los documentos de declaración, planillas de ingresos, certificados de origen, certificados vistos buenos en BUSE, todo el tema tramitología, pero que usted entienda o entender es por qué se hace eso. Y las tarifas ad valorem, que son todo lo que parecemos de impuestos y todo lo que necesitamos. Los agentes de carga cobran los fletes aéreos terrestres y los recargos del flete. Hoy en día, con respecto a los fletes, hay que tener y estar, como el profesor José nos decía, pilas con los mercados. Porque este mundo de las tarifas marítimas en especial nos está fluctuando. ¿Qué significa? Hoy un flete de Cartagena a Alemania puede estar en X según el contenedor, carga suelta, carga consolidada, FCL o LCL, pero mañana sube. ¿Por qué? Porque es que el dólar no subió o es que porque tenemos una contracción en el mundo en la oferta o la demanda de los contenedores por tales rutas o porque se agudizó los conflictos mundiales, pues entonces
ahí nos pega durísimo en el flete. ¿Qué se debe hacer ahí? Es muy importante seleccionar su agente de carga. Es muy importante dentro de ese costeo que ya lo vamos a ver, identificar muy bien su Incoterm, análisis de riesgo y los análisis financieros con respecto a las fluctuaciones de las tasas de cambio. Es muy importante saber qué cargos en origen, qué voy a pagar allá, qué debo hacer, y lo más importante también en ese tema de agentes de carga, cuáles son los documentos de transporte. Seguramente en su experiencia cada día que nos enseñan cada vez más, sabemos que está la guía aérea, el BL o la carta de porte, pero cuidado, ¿por qué? Porque tenemos desde el tema de logística y contextos comerciales internacionales, tenemos unos beneficios como los endosos, como vender esa mercancía si el cliente lo quiere, hacer cambios en alta mar. En los agentes marítimos, el flete marítimo con los recargos es muy importante. Aquí su partner, su operación o su proveedor logístico es muy importante que seleccione los cargos en origen e identificar qué piden las aerolíneas, qué piden las agencias de aduana, qué piden los agentes marítimos, sus cierres, sus fechas de cierre, documentales y físicos. Cuando hablamos nosotros, trayendo en colación todo esto que estamos hablando, es muy importante y bien amarrada una de las preguntas que yo concluía que el profe José nos decía. Oiga, ya estimé mis puntos o mis cantidades, ¿eso se va LCL, full container? O sea, ¿soy capaz de llenar un contenedor o tengo que irme con contenedor consolidado? ¿Depende de qué? Del volumen, depende de sus capacidades, depende de qué. Pero aquí son varios tipsitos rápidos. Cuidado, volumen, es importante hacer todo el tema de factor estiva. Hagamos el volumen, podamos optimizar el espacio, y aquí es donde venimos con lo que en la estrategia de las 3E, aunque son 4, ya le explico por qué no le introduzco acá. Revise su empaque, su embalaje, su envase correspondiente para que usted pueda optimizar el espacio en su estiva. Para eso ya hay unos simuladores que se realizan o su agente de carga lo hace, pero haga su plan de estiva. Su plan de estiva es: cojan una hoja, las personas que trabajan en esto, revise, mire cómo carga para que usted pueda optimizar si usted va consolidado. Yo les decía que yo en este momento son 4E, la cuarta es la etiqueta, pilas con la etiqueta. Las etiquetas se necesitan etiquetar sus productos, pero por lo general uno de los errores y los sobrecostos que se tiene es que la etiqueta hay que cambiarla en destino. ¿Por qué? Porque antes de enviarla, usted tiene que saber cuál es la norma técnica de ese país con respecto a las etiquetas. No son las mismas. No son las mismas en todos los países, porque cada producto tiene eso. Una cosa es la identificación del producto a nivel internacional, en su mercado internacional, y otra es la reglamentación de etiqueta que debe tener su producto. Entonces tengan en cuenta eso, y si ustedes lo concatenan, viene a lo que nos decía en el inicio de la charla: cómo investiga su mercado, cómo investiga su producto, cómo investiga su cliente. Lo que el profe José nos decía ahorita era: ojo con su mercado, qué características tiene su mercado. Después de que usted tenga esto, revise muy bien el tiempo, rutas y costeo. Voy a mostrarles rápidamente ahorita un ejemplo de un análisis de lead time para hacer esto. Costos de los seguros, tipo y naturaleza de la carga, siniestralidad. Aquí apoyémonos de las personas de nuestras áreas de seguridad, salud y medio ambiente, porque ellos nos ayudan y nos abren la perspectiva de qué, de la seguridad que tener esa carga, de esa mercancía en el cargue, en el descargue, en las rutas, desde el punto de vista de seguridad e integridad. Cuidado, si usted es usuario EA, pues hacer toda la trazabilidad, porque pues tenemos unos compromisos según la norma que tenemos que revisar. Ruta, la ruta hay que saberla. Se fue para Cartagena, pero cuidado, su mercancía es categorizada como mercancía peligrosa de alto valor. Usted no puede andar por las carreteras de Colombia después de las 6 o 7 de la noche. ¿Lo cubre su seguro? Son ese tipo de preguntas que usted se tiene que hacer. Entonces, en esa ruta usted tiene que exigirle a su proveedor de transporte o operador logístico integral que ingrese, mire, que usted tenga acceso a la carga. Hoy en día una de las tendencias en transporte terrestre es que usted, a través de conexiones de internet, según las zonas geográficas de Colombia, usted puede ver su carga, cómo se carga y cómo va en el camión. Aparte de la trazabilidad, pues, de GPS, eso, pero usted ya lo puede ver, lo debe ver para mirar. Modo de transporte. Oiga, necesito un modo de transporte terrestre, aéreo.
o necesito ser un transporte multimodal. ¿Qué cobertura tiene ese seguro? ¿Quién me va a pagar? Son preguntas que usted se debe hacer. ¿Cómo se hace esto? Análisis de riesgos, análisis de los riesgos logísticos, pero no es solamente de la carga. En logística es proveedores, transportadores, almacenes, todo el tema que tiene que ver con respecto al tema de finanzas, aduanas, el tema cambiario es importante. Cuando su mercancía llega al puerto, usted sabe dónde está su mercancía. Sí, llegó a Cartagena. Usted sabe cómo está almacenada en el centro de acopio. Pero mi mercancía, siguiendo el ejemplo de los bolsos, puede ser categorizada como mercancía general, pero para la aseguradora puede ser una mercancía general de alto costo. Por ende, su almacenaje debe ser en un almacén normalito, pero con unas condiciones de seguridad que tenga trazabilidad. Es que viene de cuero y se hizo un procesamiento con tantos productos químicos que si usted, la humedad, tiene cierta humedad, el cuero empieza a sudar, por ende se daña la pintura. Pilas con eso. Y es una recomendación gracias. Hay que revisar las humedades, hay que revisar su producto. Ahí entonces viene en la distribución física internacional todo el tema de empaques, embalajes y envases. Y entendamos los tipos de almacenes. Nosotros no, eso están almacenando en puertos, espérense. Usted hace una operación antes de ingresar al puerto, cuando llega a Cartagena, su operador logístico, su mercancía va consolidada, o sea que descarga su contenedor y vuelve a hacerlo, llega a un almacén adecuado para que su producto sufra lo menos y sea lo menos manipulable. No, entonces de ahí salgo, pueden haber operaciones que llega a su contenedor, se redistribuye en otro contenedor y de ahí sale a un almacenamiento en puerto. Entonces, ojo, antes de los almacenamientos en puertos son todos los almacenes que se hace para control de inventario, lo que se llamamos centros de distribución, cross-docking o no cross-docking. Entonces, cuando ya pasa ingreso a puerto a procesos aduaneros, ya es un almacén bajo control aduanero. Es importante entender, desde la logística es importante identificar esos actores que hacen lo mismo, pero tienen funciones diferentes. Pero el fin es que la mercancía esté bajo control. Entonces, en esos temas aduaneros, en esos temas de almacenamiento, es importante saber cómo está el depósito, qué depósitos especiales necesito, que si voy a entrar a bodegas de consolidadores o si yo entrego la mercancía a la aerolínea o al puerto de estos bolsos en Cartagena o en un puerto, eso pasa a otro puerto, a otra bodega. Es importante tener todo el control y la trazabilidad. Entendamos que en costo debemos saber costos de preembarque y embarque. Los costos de preembarque son los movimientos y manejos que se realizan de la carga antes y después del transporte dentro del país exportador. ¿Qué costos pueden hacer? Cargues, descargues, manos de obra, reetiquetados, inspecciones previas a entrar a procesos aduaneros, costos que generan en lugar de embarque como todo lo que sería reetiquetados, uso de instalaciones. Aquí es donde tenemos que tener claro en esta estructura de costos cómo debemos separarlos. Carlos, pero todo va en una matriz. Sí, pero es que usted desde la parte financiera, usted sabe cómo mirar su análisis de flujo de caja, cómo pago esto y cómo pago esto. Los costos de embarque hacen referencia a toda la actividad de carga de la losa del muelle ya cuando ingresó, desde el muelle al barco, al avión, al transporte internacional, costos, manejos, full surcharge, TCH es todos los costos que se hacen en los taxes, handling costs o los costos en puerto. Entonces es importante identificar, cuando usted ya tiene claro dónde está su mercancía ya ingresó al transporte internacional, pues ya su mercancía se está movilizando de un trayecto de una aduana de origen a una aduana de destino o de un país de origen a una aduana de destino. Entonces, cuando llega su mercancía, los costos del país importador, pues dependiendo de su Incoterm, pues usted debe saber manipulación, transporte comprendido, tipos de seguros, dónde está el almacenamiento, cuánto me vale el almacenamiento, la documentación, qué impuestos, como nos decían, y aquí es importante las herramientas que nos mostraban al inicio, qué impuestos tengo que pagar si es bajo mi responsabilidad, cuál es la red de agentes, porque recuerden que los freight forwarders aquí en Colombia trabajan por lo general con redes de agentes, o sea, empresas representaciones que tienen representaciones pares en otros países, los niveles de servicio,
todo el tema bancario, todo el tema de pagos y los intermediarios comerciales. ¿Usted le está vendiendo a un mayorista, a un minorista, o usted está llegando directamente a su cliente y su cliente accede, el cliente de su cliente accede a ese producto final? Es importante. Cuando nosotros hablamos de todo esto, digámoslo que cuando ustedes entran a la página de ProColombia, en la matriz de FI, ustedes van a encontrar todos los paso a paso. Aquí está todo el paso a paso y que se recomienda en dónde, desde el país de origen, el tránsito internacional y el país de destino. Estos son los costos globales que usted debe tener en cuenta. Cuando usted ve todos estos costos y variables globales, y aquí viene una breve explicación de cada costo, usted lo tiene que correlacionar siempre con los Incoterms. ¿Por qué? Por ejemplo, rápidamente, desde el costo de producción hasta el bodegaje y embarque en el país de destino, en el vendedor, es un network. Y cada paso que usted va dando en ese costeo, en ese flujo de mercancía, en el flujo de información, en el flujo del dinero, en el flujo aduanero, pues va aumentándose la responsabilidad, ya sea usted comprador o vendedor, y va aumentando y recomendando los Incoterms. ¿Qué nos lleva a eso? A que cuando usted costee todo, tiene que identificarlo en costo fijo y variable para que usted pueda ya identificar y hacer un análisis de flujos de caja. Pero lo más importante para la estructura de costos de FI y la logística internacional es saber cuánto me aumentó mi producto desde S-Word a DDP. Pero si yo compro S-Word, sí, tú compras S-Word, entonces debes costear todo para saber cuánto en porcentaje, en costo, aumentó. Si yo compro CIF en Cartagena o vendo CIF Cartagena, ¿sí? Sí, aunque tú vendas CIF, para ti, si eres vendedor exportador colombiano, trata de costear todo tu DDP para que usted tenga ventaja competitiva en la logística con respecto a los costos de intermediación, para que usted empiece a controlar su lead time. ¿Qué es importante también tener en cuenta aquí? Las tasas de cambio, a negociar con sus bancos y cómo está el comportamiento del mercado, tanto acá y allá. Cuidado con eso. Estamos en un tema de incertidumbre muy compleja macroeconómicamente, microeconómicamente, que es importante hacer un análisis de riesgos. Y los 5TER, seguramente esto es un recorderis, pero para los que no, los 5TER que nos determinan. Cuando yo como comprador o vendedor, dependiendo su rol, transfiero el riesgo de la carga. ¿Dónde me entregan la mercancía y dónde la entrego? ¿Quién contrata y paga los gastos? ¿Quién? ¿Qué documentos que tramita cada parte y su costo? Un paréntesis grandes. Incoterms. Incoterms no es un contrato. Incoterms son reglas, ¿cierto? Que se vuelven efectivas en un contrato de compraventa internacional. Incoterms no me determina a mí qué porcentaje de arancel. Ojo, los Incoterms es otra cosa que para valoración aduanera usted tenga que en los costos llegar hasta CIF para identificar esos costos y pagar impuestos sobre esa base gravable. Pero Incoterm no te dice a ti cuánto de pagar. Eso lo determina la base aduanera o la valoración aduanera basado en los aranceles y los aranceles basado en los acuerdos de integración económica. Entonces tengamos claro eso. Incoterm no es un contrato. Se vuelve efectivo cuando tú lo dejas en un contrato de compraventa. Cuidado, porque aquí vienen responsabilidades grandes. Dentro de los Incoterms hay dos grupos, todo lo que son grupos polivalentes. Cuando me refiero a polivalentes, quiere decir que me sirve para todo tipo de transporte, ¿cierto? Aéreo, marítimo, multimodal. Y el grupo de Incoterms que nos sirve, polivalentes, son Network, FCA, CPT, SIP, DDP, DAP, DAT. Eso nos ayuda. Grupo de Incoterms, 2, marítimos y navegables, FAS, FOB, CFR y CIF. Eso lleva al análisis de la planeación de su logística, pero basado en qué? En la promesa de entrega a su cliente. Si su cliente está en Alemania, el de los bolsos, y requiere la mercancía en 10 días, 20 o en un mes o en 45 días, analice las vías marítimas. Pero si su cliente necesita esto en 20 días y el lead time, Alemania son 25 días,
Entonces, ahí es donde usted tiene que analizar muy bien y el análisis del lead time. Hay que entender, y eso es un constante aprendizaje que el transporte conocido o el transporte internacional lo conocemos, que traspasa fronteras. Y por lo general dice, sí, eso se fue importación, exportación, pero aquí es la primera recomendación que queremos hacerles para que lo reflexionemos y nos ayuden a mejorar sus procesos, que es, cuando tú pasas una frontera, tú tienes que cumplir la reglamentación de ese país y muchas veces ahí es donde vamos a tener los huecos o los tiempos o los cuellos de botella en nuestro lead time, donde tú, por no llevar un certificado de origen, por no cumplir con una ficha técnica que pide ese país y pide el cliente, por no saber los registros sanitarios que debes cumplir antes o cuando llegas, se queda la mercancía tanto tiempo en puerto. Cuidado, porque transporte internacional es la columna vertebral de las operaciones de DFI. La distribución física internacional es la gestión de la carga, desde la aduana de origen hasta la aduana de destino. ¿Y qué analiza la distribución física? El transporte, las aduanas y los seguros, y los empaques y embalajes y envases. Entonces, es importante, y aquí viene amarradito a los Incoterms. Los Incoterms no es coloque FOB, SIF, solamente para hacer un proceso aduanero que lo debemos hacer, sino es un tema de responsabilidad y de análisis de riesgo. Los Incoterms, hoy en día la tendencia que nos dice es cómo hacer un buen análisis de Incoterm. Hago un estudio de riesgos financieros, aduaneros, tributarios y cambiarios, y logísticos en transporte y en manipulación de carga y aduanas. Este es un breve slide rápidamente, ya se nos está agotando el tiempo, y es cuáles son las ventajas del transporte, de cada modo y medio de transporte. Miren, esto es claro, en la experiencia nos dice a nosotros es qué quiere su cliente y en qué momento lo quiere. Si su cliente está en Alemania el tiempo de los bolsos y necesita para una feria llevar sus bolsos, pues usted tiene que hacer un transporte aéreo. Pero entonces mire la oportunidad de fraccionar sus embarques, de llevar una parte aérea y una parte marítima. Pero aquí viene el costo, viene su contrato, cómo negoció, qué Incoterms. Aquí es todo el tema. Revisemos esto rápidamente. El transporte terrestre tiene un costo medio. Cuidado con esto, con el tema de contaminación, porque hoy la sostenibilidad nos está pidiendo procesos limpios. El transporte férreo es de bajo costo, ¿cierto? De alta capacidad. Pues en Colombia hasta ahora estamos revisando saliendo de La Dorada a los puertos de la costa, ahorra mucho costo. Estamos en un proceso de aprendizaje según el Plan Nacional de Desarrollo. El transporte marítimo es de alta capacidad, bajo costo, pero es lento. Cuidado con las negociaciones. Y el transporte de tubería es bajo costo, alta eficiencia, lento. Como tal, mire, una anécdota que vimos el semestre pasado con nuestros alumnos en La Salle es que en Europa se está exportando desde Holanda hasta España la leche a través de tubería. Eso nos causó, cuando hicimos la investigación y revisamos y aprendimos de este costo con respecto al manejo aduanero, con respecto al tema fitosanitario, unos grandes aprendizajes con respecto a la logística. En algún momento del país debemos llegar en esos temas con respecto hacia proyectiva. ¿Cómo elegir el modo y medio de transporte adecuado? Tarifa, distancias, tiempos de tránsito, valor de mercancía, seguro, empaques y embalajes, costos y tiempos de cargas y descargas. Cuidado con los stand-by. Algo que nos pega durísimo en logística son los stand-by por lo general aquí en los tiempos de cargas y descargues, ya sea para Expo o Impo. Entonces hay que saber negociar con sus proveedores de transporte o con su operador de logística. Pero también como generadores de carga debemos entender, ser más empáticos, es que el camión no puede estar ahí 2, 3 días, porque ustedes saben que si somos transportadores, pues el camión no puede estar quieto. Y mire por qué llegó a estar quieto, porque usted también necesita que su mercancía fluya. La logística es un análisis, es una ciencia cuasi exacta, porque cada día la operación no va a ser la misma. Se exporta lo mismo, pero la operación no es lo mismo. Pero sí necesitamos controlar los tiempos y los costos. Esta es la cadena logística internacional que todo lo que hemos hablado usted debe cumplir. Elaboración de empaques y embalajes con su producción, almacenamiento en origen, el transporte de origen, transporte internacional, el transporte de última milla hacia su cliente si usted está vendiendo un DDP,
Es importantísimo entender ese transporte última milla, con qué promesa le llego y cómo llego, y los almacenamientos. Y lo último, vuelvo y le repito, todo esto me sirve a nivel internacional, de la logística internacional y la logística de última y primera milla, es que su cliente le vuelva a comprar. Ahí es donde entramos nosotros a estudiar esto. Para finalizar, quiero recordarles, esto es un slide de Analdex, del director jurídico, donde nos invita siempre a reflexionar sobre la regulación aduanera en Colombia. Entendamos que nuestra regulación aduanera en Colombia está partiendo de la Constitución Política. Tenemos una ley marco del 1609 del 2003, es la ley marco de aduanas. También nos dice que hay un régimen de aduanas que está cambiando en este momento y debemos entender y adaptarnos con respecto al tema de las declaraciones simplificadas, a los ingresos y salidas de zona franca. Y ahí apóyense mucho en la experiencia del usuario operador que ustedes están, que es Zona Franca Occidente. Todo el tema de garantías aduaneras, el decreto 572 del 2021, hay algo muy importante que no debemos olvidar, que es el decreto ley 920 del 2023. Cuidado, régimen sancionatorio y de comercio de mercancías. Entendámoslo muy bien y mirar cómo sus procesos de salida, entrada de mercancías y sus procesos internos tienen que mirar y cumplir también con todo el tema de los procesos de zona franca y usuario operador. Lo más bonito del comercio internacional, para mí personalmente, el tema de zonas francas, la ley marco 1004 del 2025, saquémosle jugo a nuestras zonas francas para que sigamos incentivando esa inversión y para que ustedes como empresas de usuarios sigan trabajando. Realmente estamos haciendo país. También hay que entender que dentro de esa regulación aduanera colombiana está la Sociedad de Comercialización Internacional, que está la Sociedad Tradicional y las sociedades internacionales junior, y los sistemas especiales de importación y exportación, como es el Plan Vallejo. Y pues todo el tema de OEA en el decreto 3568, que es muy importante. Y ahí es una invitación donde siempre nosotros desde la academia y desde las consultorías que hacemos en la universidad, le hacemos a nuestras empresas, a las personas que llegan como ustedes. Miren, trabajan con estándares OEA, así sea un usuario industrial o de servicios. ¿Por qué? Porque es validar todo el proceso con estándares OEA, sin ser OEA, y usted va a ver la confianza que le da a su cliente, la confianza que le da al usuario operador, y empieza a trabajar estándares de internacionalización muy grandes. Para finalizar, aportando a lo que el profe José nos dijo al inicio, estas son algunas fuentes de consulta que aparte nos dan bases de datos, de herramientas de datos, a nivel de logística nos van a dar todo el tema detallado sobre exportaciones e importaciones, como es un trade. Está Eurosat, que se la recomiendo mucho. Se trata de una herramienta que nos ayuda de la Oficina de Unión Europea, la Oficina Estadística, donde vamos a ver datos sobre el comercio de bienes y servicios para países pertenecientes a la Unión Europea y nos facilita el tema de logística con respecto al perfil logístico. Les agradezco mucho su atención. Esto es un tema muy bonito de la logística y cadenas de suministro, pero bueno, espero que No, le tranquilo, hayamos es que dejado vamos a algo arrancar a atrás. ustedes. Sí, para complementar lo que tenía Carlos, si quiere Carlos, coloque ahí otra vez la última diapositiva que tenés ahí, eso. Solamente pues, como mencionaba al inicio de nuestra reunión, el director del programa, invitar, pues tenemos esta especialización que acabamos de lanzar hace un mes, que es en internacionalización de organizaciones, que justamente pues tratamos temas como esos que hemos estado hablando de la mañana de hoy. Si hay algún interesado, pues ahí está el correo electrónico, está un código QR donde pueden ingresar a la información ya detallada de los contenidos y demás. Entonces, invitarlos pues a quienes puedan estar interesados. Siguiente diapositiva, por favor, Carlos. Y con eso, pues, darles a ustedes las gracias por el tiempo. Ahí están los correos de contacto. Si alguno tiene alguna inquietud, quiere algún tipo de información adicional, profundizar en algún tema, nos pueden contactar. Estaremos pues, muy gustosos de poderles colaborar y poder trabajar en conjunto, pues, como mencionaba al inicio de la sesión la doctora Catalina, pues ese trabajo conjunto entre Zona Franca, entre empresas, entre academia, que es muy importante para poder seguir desarrollando nuevas oportunidades en los mercados internacionales para los productos y empresas colombianas.
Entonces, pues con Carlos, pues lo que queremos compartir con ustedes en la mañana de hoy, quedamos abiertos, pues si hay preguntas, si hay inquietudes, comentarios, cosas adicionales que quieran tratar, tenemos un espacio pues de unos 10, 15 minuticos. Bueno, creo que estamos entonces. Quería compartir antes de concluir acá, quería comentarles algo adicional que para las empresas es interesante en esa parte, pues justamente de internacionalizarse. Y es aquí, pues en esta página de Trademap que hemos estado navegando, hay una opción que se llama, una pestañita que se llama Empresas. Entonces aquí ellos pues tienen tienen un vínculo, una colaboración con un directorio internacional y tienen una información de empresas que importan en cada uno de esos países. Entonces, por ejemplo, aquí en el producto que estamos trabajando, podríamos entrar acá, digamos que es donde hay más número de empresas identificadas en Estados Unidos. Y aquí pueden ustedes tener acceso a información de empresas que efectivamente pues tienen ese tipo o importan actualmente ese tipo de productos con los datos de contacto, la página web, para que pues también sea otra, al momento ya de uno, además de identificar el mercado, pensar o en hacer contactos comerciales que podrían ser potenciales para cada uno de ellos. Entonces pues podemos llegar hasta identificar empresas en esos países. Eso pues como mencionaba, la fuente que utiliza Trademap es una empresa que se llama Compass, que ellos pues son especializados en hacer directorios comerciales, tanto de importación como de exportación a nivel global, como una de las fuentes. Igual también ustedes en la página del Centro de Comercio Internacional, del ITC, ellos tienen allí como una vitrina comercial donde uno puede entrar y allí hay un marketplace. Entonces uno puede también, con base en los productos que uno maneja, con sus códigos arancelarios, encontrar empresas que puedan estar interesadas en comprarlo o hacer ofertas, colocar información del producto y poder encontrar socios comerciales potenciales en los mercados internacionales. Entonces hay varias, la misma página de ProColombia tiene también alguna información de marketplace. Entonces, esto pues es un complemento para poder finalizar todo este proceso y tener como un plan de internacionalización mucho más puntual, mucho más específico de inclusive llegar a tener empresas que uno puede llegar a contactar para ver el interés en ese producto y hacer ese plan a futuro de proyección de ventas. Eso quería como complementar ahora que estábamos pensando en lo que podemos hacer con toda esta información que hemos estado viendo en la mañana de hoy. Bueno, no sé si no hay, creo que no tenemos algún comentario, entonces pues no sé, pues Andrea, si tenemos alguna pregunta adicional o podemos ir finalizando la sesión. Hola, profe. En este momento ya podemos dar por finalizada la reunión. Listo, Alejandro, muchas gracias. Gracias. Entonces, creo que bueno, la única pregunta también podría si esta información va a quedar grabada y socializada, pues creo que ahí ya por parte de cámara de la zona franca, pues les van a socializar esa información. Entonces a todos, pues muchísimas gracias por el tiempo. Esperemos que pues esto haya sido de utilidad para cada uno de ustedes, en sus empresas, para justamente arrancar con este plan de internacionalización, para quienes ya están en ese proceso, pues tener algunas herramientas, algunas metodologías que les pueden ayudar a mejorar, a puntualizar, a ampliar esa entrada a mercados internacionales. Y pues aquí desde la Universidad de La Salle, pues estamos en apoyo permanente con la zona franca Mosquera para apoyar los procesos de cada una de las empresas y en lo que podamos trabajar conjuntamente, pues con muchísimo gusto. Y pues ahí teníamos, pues dejamos nuestros datos de correo electrónico. Entonces a todos ustedes, gracias, Andrea, Alejandro, doctora Catalina, muchas gracias por este espacio. Gracias a todos. Buen día.